Hola, bienvenidos al canal de divulgación científica y tecnológica de la ciencia de Jaun. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los seres humanos hemos logrado medir algo tan intangible como el tiempo? Desde los ciclos del Sol y la Luna hasta los relojes más precisos del mundo, la historia de la medición del tiempo es una de las más fascinantes y antiguas de la humanidad. El tiempo ha sido nuestro compañero, guía y en ocasiones un desafío. Durante siglos aprendimos a leer el cielo, inventamos herramientas para dividir el día y finalmente conquistamos la precisión con tecnología avanzada. Hoy vamos a viajar a través del tiempo, literalmente, para descubrir cómo hemos pasado de observar las estrellas a llevar el tiempo en nuestra muñeca. Desde relojes solares hasta relojes atómicos, prepárate para un recorrido por el pasado, presente y futuro del tiempo. Medir el tiempo con la naturaleza. En los primeros días de la humanidad, no había relojes ni calendarios. Para medir el tiempo, nuestros ancestros miraban al cielo. El sol, con su viaje diario desde el amanecer hasta el atardecer, se convirtió en el primer marcador del tiempo. Las noches, en cambio, ofrecían un espectáculo diferente. Las estrellas y sus movimientos a través del cielo se convirtieron en guías naturales para los ciclos más largos. Además, la luna, con sus fases cambiantes, sirvió como el primer calendario rudimentario, marcando no solo los meses, sino también los momentos ideales para sembrar y cosechar. Pero claro, estos métodos no eran precisos. Dependían del clima, las estaciones e incluso de la posición geográfica. Aún así, estas observaciones fueron clave para la supervivencia, ayudando a los humanos a planificar la agricultura y establecer rituales que conectaban la vida cotidiana con los ciclos de la naturaleza. Medir el tiempo no era solo una cuestión de conveniencia, era una cuestión de vida o muerte, y el cielo era el único reloj que los primeros humanos podían consultar. Relojes solares y de agua. Conforme las sociedades avanzaban, la necesidad de medir el tiempo con mayor precisión se hacía cada vez más evidente. Surgieron entonces las primeras herramientas creadas por el ser humano para este propósito. Entre ellas, los relojes solares ocuparon un lugar destacado. Estos dispositivos, aparentemente simples, usaban una varilla llamada gnomon para proyectar una sombra sobre una superficie marcada. A medida que el sol se desplazaba por el cielo, la sombra cambiaba de posición, permitiendo dividir el día en horas aproximadas. Sin embargo, estos relojes solo funcionaban durante el día y dependían de cielos despejados. Para superar estas limitaciones, se desarrollaron las clepsidras o relojes de agua, un invento aún más sofisticado. Estas herramientas medían el tiempo mediante el flujo controlado de agua entre dos recipientes. Las clepsidras no solo eran útiles de noche, sino que también se podían usar en interiores, marcando una revolución en la forma en que medíamos el tiempo. Aunque ambos sistemas tenían sus inconvenientes, los relojes solares dependían del clima y las clepsidras requerían un flujo constante de agua. Marcaron un paso gigantesco hacia el control del tiempo. Ya no estábamos limitados únicamente por la observación de la naturaleza, ahora éramos capaces de construir herramientas que dividían y organizaban el tiempo a nuestra conveniencia. La revolución de los relojes. Durante siglos, las herramientas para medir el tiempo dependieron de la naturaleza, pero todo cambió en la Edad Media con la llegada de los relojes mecánicos. Estos ingeniosos dispositivos marcaron una revolución en nuestra relación con el tiempo, al permitir una medición más precisa e independiente de factores externos como el clima o la luz solar. Los primeros relojes mecánicos aparecieron en los monasterios, donde se necesitaba marcar las horas de oración con regularidad. Funcionaban mediante un sistema de engranajes impulsados por pesos que caían de manera controlada,
mientras un mecanismo llamado escape regulaba el movimiento. Este diseño no solo era funcional, sino que también era lo suficientemente preciso como para dividir el día en horas iguales, algo que antes no era posible. Pronto, estos relojes se trasladaron a las ciudades y comenzaron a instalarse en los campanarios. Las campanas tocaban cada hora, convirtiendo al reloj en un símbolo de progreso y organización social. Por primera vez, el tiempo no solo era personal, sino colectivo, regulaba las actividades de todos, desde los comerciantes hasta los trabajadores. Con los relojes mecánicos, el tiempo dejó de ser algo que observábamos y se convirtió en algo que podíamos medir, controlar y utilizar para coordinar nuestras vidas. Del péndulo a los relojes de cuarzo. La búsqueda de mayor precisión en la medición del tiempo nos llevó a algunos de los avances más importantes en la historia de los relojes. En el siglo XVII, Galileo Galilei descubrió una propiedad fascinante del péndulo: su oscilación era constante, independientemente de su amplitud. Inspirado por este principio, el científico holandés Christian Huygens diseñó el primer reloj de péndulo en 1656. Este avance permitió una precisión nunca antes vista, con márgenes de error de tan solo segundos al día, revolucionando la forma en que entendíamos el tiempo. A medida que la tecnología avanzaba, también lo hicieron los relojes. En el siglo XIX aparecieron los relojes de bolsillo, pequeños y portátiles, que se convirtieron en símbolos de estatus y precisión personal. Pero fue en el siglo XX cuando se dio el siguiente gran salto: los relojes de cuarzo. Los relojes de cuarzo, introducidos en la década de 1920, aprovecharon la vibración regular de los cristales de cuarzo cuando se someten a una corriente eléctrica. Esta innovación permitió medir el tiempo con una precisión asombrosa y a un costo mucho menor que los mecanismos tradicionales. Además, los relojes de cuarzo no dependían de engranajes complejos ni resortes, lo que los hizo más confiables y accesibles para todos. Con estos avances, el tiempo dejó de ser un lujo reservado para unos pocos y pasó a estar al alcance de prácticamente cualquiera. Relojes atómicos y la medición moderna del tiempo. Hoy en día, los relojes más precisos del mundo no están en nuestras muñecas, sino en laboratorios especializados. Hablamos de los relojes atómicos, dispositivos capaces de medir el tiempo con una precisión inimaginable. Pero, ¿cómo funcionan? A diferencia de los relojes tradicionales, los relojes atómicos no dependen de engranajes o péndulos. Su mecanismo se basa en las vibraciones naturales de los átomos, específicamente los de cesio 133, que oscilan a una frecuencia constante. Estos relojes son tan precisos que pueden medir el tiempo con un margen de error de menos de un segundo, en millones de años. Esta increíble exactitud no solo es una hazaña científica, sino que también es esencial para nuestra vida moderna. Por ejemplo, los sistemas de GPS que utilizamos a diario dependen de relojes atómicos instalados en satélites para calcular ubicaciones con precisión milimétrica. Además, los relojes atómicos son fundamentales en áreas como la astronomía, la física cuántica y la sincronización de redes globales de comunicación. Representan el pináculo de la medición del tiempo, llevándonos a un nivel de exactitud que hace siglos habría parecido pura ciencia ficción. El futuro del tiempo. A lo largo de la historia, nuestra relación con el tiempo ha evolucionado de manera extraordinaria. Pasamos de observar las sombras y las estrellas a crear relojes capaces de medir milmillonésimas de segundo. Pero la pregunta es, ¿qué nos depara el futuro? Con la llegada de tecnologías como la computación cuántica y los relojes ópticos, estamos en camino de alcanzar niveles de precisión aún más sorprendentes. Quizá un día, medir el tiempo deje de ser únicamente una cuestión de precisión técnica y se convierta en una herramienta para explorar los misterios más profundos del universo, como los agujeros negros,
la expansión del cosmos o incluso el flujo del tiempo mismo. Al mismo tiempo, nuestra percepción del tiempo podría cambiar con el desarrollo de nuevas tecnologías. Tal vez dejemos de depender de relojes físicos y empecemos a integrar el tiempo en formas completamente nuevas, como interfaces neuronales o sistemas que sincronizan nuestra vida directamente con el mundo digital. El tiempo, que una vez fue solo una sombra en el suelo, se ha convertido en un pilar de nuestra existencia. Pero, ¿qué significa realmente el tiempo? ¿Es solo una herramienta para medir nuestra realidad o una clave para entenderla? Ese es un enigma que aún nos queda por resolver. Por ahora, el tiempo sigue siendo tanto un aliado como un misterio. Y mientras seguimos explorando sus límites, no podemos evitar maravillarnos por el camino que hemos recorrido y por el potencial que aún queda por descubrir. Despedida y llamada a la acción. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por la historia de la medición del tiempo. Desde las sombras del Sol hasta los relojes atómicos, hemos visto cómo nuestra comprensión y control del tiempo han evolucionado a lo largo de los siglos, transformando nuestra forma de vivir, trabajar y explorar el universo. Si disfrutaste este video y aprendiste algo nuevo, no olvides darle me gusta, suscribirte a La Ciencia de Jaun y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte este contenido con tus amigos y familiares. Quizás ellos también se pregunten cómo medimos algo tan intangible como el tiempo. Y como siempre, nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué avance en la medición del tiempo te parece más fascinante? ¿Cómo crees que mediremos el tiempo en el futuro? Déjanos tus ideas en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo episodio de La Ciencia de Jaun. Hasta pronto.